Era una vez un joven cadete llamado Juan Escutia, nacido en una época en que México aún buscaba su identidad, un país herido por guerras, traiciones y sueños inconclusos. Tenía apenas 19 años, pero en su mirada había una determinación que superaba la juventud. Sus manos, aunque jóvenes, sabían sostener un fusil con firmeza y una pluma con elegancia. Había ingresado al Colegio Militar de Chapultepec porque creía que servir a la patria era lo más alto a lo que un hombre podía aspirar. A veces, al caer la tarde, se quedaba observando el horizonte desde la terraza del castillo, donde la brisa cargada de pino y humedad le recordaba que su destino estaba ligado a aquella tierra. Desde allí podía ver los tejados de la ciudad extendiéndose como un mar de promesas, y más allá los volcanes, eternos guardianes del valle. El castillo de Chapultepec era más que una fortaleza, era un símbolo. Construido sobre una colina rodeada de árboles centenarios, parecía flotar entre las nubes. En sus muros resonaban los pasos de generaciones de jóvenes que habían jurado defender a México. Las banderas ondeaban al viento, los tambores marcaban el ritmo de la vida militar y las voces de los cadetes llenaban los patios con ecos de disciplina y esperanza. Juan compartía dormitorio con otros jóvenes de diferentes regiones del país: Vicente Suárez, de Puebla; Fernando Montes de Oca, de Azcapotzalco; Agustín Melgar, de Chihuahua; Francisco Márquez, el más pequeño, de Guadalajara; y Juan de la Barrera, quien ya era ingeniero y oficial. Todos, a su manera, compartían el mismo fuego interior, el amor por México. Cada amanecer comenzaba igual. Una campana rompía el silencio y los cadetes se formaban en el patio principal, donde la bandera se izaba lentamente bajo el primer rayo de sol. Juan sentía un nudo en el pecho cada vez que la veía elevarse, ondeando como si el mismo corazón del país latiera en su tela. Luego venían las clases, los ejercicios, las marchas, los entrenamientos de tiro, los repasos de estrategia militar. Era una vida exigente, pero los jóvenes no se quejaban. Sabían que estaban forjándose para el día en que serían llamados a defender su tierra. A veces, en las noches tranquilas, cuando el silencio se apoderaba del castillo, los cadetes se reunían para hablar de sus sueños. Fernando decía que quería ser general y cambiar la historia del país. Agustín soñaba con regresar a su tierra natal y construir escuelas para los niños pobres. Francisco, con apenas 13 años, escuchaba con ojos brillantes y decía que él solo quería ser tan valiente como ellos. Juan, más reservado, se limitaba a sonreír. Dentro de él había un presentimiento, una voz que le decía que la vida lo pondría a prueba antes de lo esperado. En aquellos días, las noticias que llegaban de la frontera norte eran cada vez más preocupantes. El ejército estadounidense había invadido territorio mexicano, avanzando con una fuerza abrumadora. Los periódicos hablaban de batallas perdidas, de ciudades ocupadas, de un gobierno dividido. En el colegio militar, los instructores trataban de mantener la calma, pero los rumores corrían por los pasillos como un fuego silencioso. Algunos decían que pronto los invasores llegarían hasta la capital. Otros, que el castillo de Chapultepec sería la última línea de defensa. Una tarde, mientras Juan escribía una carta a su madre, escuchó a lo lejos el repique de los tambores de alarma. Se asomó por la ventana y vio a los oficiales corriendo, a los soldados formando en el patio, al general Nicolás Bravo dando órdenes con el ceño fruncido. El aire se volvió pesado. Desde ese instante, algo cambió dentro de él. La guerra, que hasta entonces era solo una historia contada por otros, se acercaba a su puerta. Guardó la carta sin terminar, tomó su fusil y bajó las escaleras. En el fondo, no sentía miedo. Sentía una calma extraña, como si todo lo que había vivido hasta ese momento lo hubiera preparado para lo que estaba por venir. Afuera, el cielo se tornaba gris, y el viento traía consigo un presagio de pólvora y fuego. El castillo de Chapultepec, que hasta ese día había sido su escuela, pronto se convertiría en su trinchera. Y aunque aún no lo sabía, aquel joven cadete estaba destinado a convertirse en uno de los héroes que el tiempo jamás podría olvidar. Todos los días, Juan Escutia se levantaba antes que el sol. El sonido de la corneta lo despertaba, pero él ya estaba despierto, mirando el techo de piedra y pensando en lo que significaba ser un cadete del colegio militar. Había aprendido que la vida de un soldado no era solo marchar o disparar, sino también mantener el espíritu firme ante cualquier adversidad. Con sus compañeros compartía risas, bromas y el cansancio de las largas jornadas de entrenamiento,
pero también compartía silencios. Eran jóvenes que, a pesar de su corta edad, cargaban sobre los hombros el peso de una nación herida. México había nacido hacía poco más de 20 años y ya estaba de nuevo en guerra, tratando de defender su honor ante un enemigo más poderoso. El día comenzaba con la formación en el patio principal. Los tambores marcaban el ritmo y los cadetes se alineaban con precisión. La bandera subía lentamente por el mástil mientras los primeros rayos del sol bañaban la piedra del castillo. Juan miraba aquella tela tricolor con el mismo respeto con que un creyente mira un altar. Luego venían las órdenes del día, los saludos a los oficiales y las marchas de instrucción. Cada paso resonaba entre los muros del castillo, como si las piedras mismas los alentaran a no rendirse jamás. Después del desayuno, las horas se llenaban de estudio. Historia, táctica militar, matemáticas, esgrima, topografía. Los instructores hablaban con voz grave, pero en sus ojos había preocupación. Todos sabían que la guerra estaba cada vez más cerca. En los corredores se oían comentarios sobre las tropas estadounidenses que avanzaban desde Veracruz, sobre las derrotas sufridas en el norte, sobre las decisiones del presidente Santa Anna que muchos consideraban equivocadas. Sin embargo, dentro del castillo, los jóvenes seguían cumpliendo con su deber. Vicente Suárez, siempre disciplinado, era el primero en llegar a las prácticas de tiro. Fernando Montes de Oca tenía una puntería perfecta y solía dar consejos a los más pequeños. Agustín Melgar era inquieto, pero valiente, y nunca dudaba en ofrecerse para los ejercicios más duros. Francisco Márquez, el más joven, corría detrás de ellos tratando de no quedarse atrás. Juan los observaba con orgullo. A veces pensaba que el destino los había reunido para algo más grande que los simples entrenamientos. Había una energía especial entre ellos, una hermandad silenciosa que los unía más allá de las palabras. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a ocultarse, los cadetes subían a la terraza del castillo. Desde allí podían ver la ciudad extendiéndose hasta perderse en el horizonte. A lo lejos se distinguían las torres de las iglesias, el lago, los caminos que llevaban a los pueblos cercanos. Juan solía quedarse un poco más, mirando el paisaje mientras el viento movía su uniforme. Pensaba en su familia, en su madre que lo esperaba en el norte, en las cartas que escribía sin saber si algún día llegarían. A veces imaginaba el futuro, un México fuerte, justo, donde los sacrificios de su generación tendrían sentido. Las noches eran tranquilas, pero el aire traía murmullos de inquietud. Desde los barracones se escuchaban conversaciones apagadas. Algunos hablaban del enemigo, otros de los amigos que habían caído en el frente. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que Chapultepec podría convertirse en el próximo objetivo. Los oficiales reforzaban las guardias, se revisaban los cañones, se preparaban las trincheras. El castillo, que antes era un lugar de estudio y disciplina, comenzaba a transformarse en una fortaleza. Una noche, Juan no pudo dormir. Salió al patio y caminó bajo la luna. Las sombras de los árboles cubrían las piedras y el silencio era casi absoluto. Levantó la mirada hacia la bandera, que ondeaba suavemente en lo alto. Sintió un estremecimiento, una mezcla de orgullo y tristeza. Comprendió que algo se acercaba, algo inevitable. En su interior, juró que si la guerra llegaba hasta allí, no retrocedería. No por gloria, no por órdenes, sino por amor. Por ese amor silencioso que un joven siente por su tierra, por su gente, por su historia. Regresó al dormitorio y se acostó sin decir nada. A su alrededor, sus compañeros dormían profundamente, ajenos a los pensamientos que lo consumían. Juan cerró los ojos y mientras el viento golpeaba las ventanas, escuchó el eco lejano de los cañones que retumbaban en el sur. Era un aviso del destino, un llamado que pronto todos tendrían que responder. Hasta que un día, el amanecer trajo consigo un silencio extraño. No era el canto de los pájaros ni el murmullo del viento lo que despertó a los cadetes, sino un rugido lejano que hizo temblar las ventanas del castillo. Juan Escutia abrió los ojos de golpe, se incorporó y escuchó atentamente. Un segundo estruendo, más fuerte que el primero, resonó desde el horizonte. No cabía duda, los estadounidenses habían comenzado el ataque. En cuestión de minutos, el colegio militar se convirtió en un torbellino de voces, órdenes y pasos apresurados. Los tambores repicaban sin cesar,
Los oficiales corrían de un lado a otro, y el aire, cargado de humo y polvo, parecía anticipar la tragedia. Juan bajó las escaleras con el corazón desbocado. En el patio, el general Nicolás Bravo daba instrucciones con serenidad forzada. Los artilleros preparaban los cañones, los cadetes se alineaban con los fusiles al hombro, y los pocos soldados veteranos que quedaban se distribuían por las murallas. Desde lo alto de la colina, se podía ver cómo el ejército enemigo se desplegaba al pie del bosque de Chapultepec. Miles de hombres, con uniformes impecables y banderas ondeando, avanzaban en formación. El estruendo de los tambores estadounidenses llenaba el valle como un anuncio del fin. Los cadetes se miraban unos a otros. Ninguno hablaba. Vicente Suárez, con el rostro tenso, apretaba su fusil hasta que los nudillos se le volvieron blancos. Agustín Melgar respiraba hondo, tratando de ocultar su miedo. Francisco Márquez, pequeño entre tantos, miraba el horizonte con una mezcla de curiosidad y valor. Juan sintió un nudo en el estómago, pero su mirada permaneció firme. En ese momento comprendió que no eran simples estudiantes, eran los guardianes del último bastión de la patria. El primer bombardeo sacudió el castillo con una fuerza brutal. Los cañones enemigos disparaban sin descanso, y las paredes de piedra comenzaban a resquebrajarse. El aire se llenó de polvo y gritos. Juan corrió hacia una ventana y vio cómo el humo se alzaba desde el bosque. Los árboles ardían, los cañones rugían, y el suelo temblaba bajo sus pies. A su lado, un cadete cayó herido por la metralla, y otro lo arrastró hasta una esquina para cubrirlo. No había tiempo para pensar, solo para resistir. El general Bravo ordenó mantener las posiciones. Los cadetes obedecieron sin dudar. Algunos se apostaron en los balcones, otros en las murallas, apuntando hacia el enemigo que subía por la colina. El ruido era ensordecedor. Las balas silbaban como insectos furiosos, los gritos se confundían con el estrépito de los disparos. Juan disparaba una y otra vez, sin saber si acertaba, sin saber si viviría otro minuto. En medio del caos, vio a Vicente caer al suelo, herido en el hombro, pero levantarse con una fuerza que sólo la desesperación puede dar. Las horas pasaban lentas, interminables. Cada rincón del castillo se convertía en un campo de batalla. En los pasillos, el humo era tan espeso que apenas se podía ver. Agustín Melgar defendía una escalera con su bayoneta, solo contra varios enemigos que intentaban entrar. Fernando Montes de Oca dirigía un pequeño grupo desde una trinchera improvisada. Francisco Márquez, que apenas alcanzaba a sostener su fusil, ayudaba a cargar la munición. Juan, cubierto de polvo y sangre, corría de un lado a otro, buscando a quien socorrer, a quien apoyar. El enemigo no se detenía. Cada avance era respondido con ferocidad, pero la diferencia de fuerzas era abrumadora. Los estadounidenses contaban con miles de soldados, artillería pesada y refuerzos constantes. Los defensores, apenas un puñado de jóvenes, seguían resistiendo. A pesar del miedo, a pesar de las heridas, ninguno retrocedía. En un momento de calma fugaz, Juan se apoyó contra una columna y miró hacia arriba. La bandera mexicana ondeaba aún en lo alto del castillo, desafiando el humo y el fuego. Su corazón se llenó de una mezcla de orgullo y desesperanza. Sabía que el enemigo estaba cada vez más cerca. Sabía que, tal vez, no habría mañana. Pero también sabía que aquella bandera no debía caer. Mientras el rugido de los cañones volvía a retumbar, se juró a sí mismo que, si era necesario, daría su vida por mantenerla en alto. Y en ese juramento silencioso comenzó el destino que lo convertiría en leyenda. Por causa de eso, cuando el humo se espesó y los muros comenzaron a ceder, Juan Escutia comprendió que la batalla ya no era solo una defensa militar, sino una lucha por el alma misma de México. Las órdenes eran confusas, los oficiales gritaban entre el estruendo de los disparos, pero los cadetes no se movían de sus puestos. Cada rincón del castillo se convirtió en una trinchera improvisada. Los heridos pedían auxilio, el olor a pólvora llenaba el aire, y aún así los jóvenes seguían disparando, como si el coraje pudiera detener el tiempo. Juan se arrastró por el suelo cubierto de escombros, ayudando a un compañero que había perdido la pierna. A lo lejos, escuchó el grito de Vicente Suárez, que ordenaba resistir con voz quebrada. Nadie pensaba en rendirse.
Las explosiones eran tan fuertes que las ventanas estallaban en 1000 fragmentos. Los cañones enemigos habían abierto un boquete en el muro norte, y por allí comenzaban a entrar las tropas estadounidenses. Juan vio cómo los uniformes azules trepaban entre el humo y la piedra. Sintió el calor del fuego y el zumbido de las balas pasar junto a su rostro. Se escondió detrás de una columna, recargó su fusil y apuntó. Disparó sin pensar, solo guiado por el instinto. A su alrededor, los gritos se mezclaban con el trueno de los cañones. El general Bravo, consciente de que la defensa era imposible, ordenó la retirada. Algunos soldados comenzaron a evacuar el castillo, pero muchos cadetes se negaron a marcharse. Agustín Melgar se atrincheró detrás de una puerta, defendiendo el paso con su bayoneta. Francisco Márquez, empapado en sudor y lágrimas, corría de un lado a otro llevando munición. Juan de la Barrera organizaba a los pocos hombres que quedaban en el ala oeste, mientras Fernando Montes de Oca seguía disparando desde una ventana rota. Ninguno aceptaba la derrota. Juan, jadeando, subió las escaleras hacia la torre principal. Cada paso era una batalla contra el miedo. En su mente resonaban las palabras que su instructor solía repetir: el honor de un soldado no se mide por la victoria, sino por su lealtad hasta el final. Cuando llegó a la cima, el viento lo golpeó con fuerza. La bandera mexicana seguía ondeando, rasgada por las balas pero aún viva. Se detuvo un momento, miró hacia el valle y vio el avance enemigo. Eran miles, y el castillo estaba rodeado. Aún así, el tricolor seguía brillando contra el cielo gris, como una llama que se negaba a apagarse. Bajó de nuevo para buscar a sus compañeros. Encontró a Agustín herido, apoyado contra una pared, con la bayoneta manchada de sangre. «No los dejes entrar», le susurró. Juan asintió, pero sabía que ya habían entrado. Los estadounidenses se abrían paso por los pasillos, disparando sin piedad. Los gritos de los cadetes resonaban como ecos de un juramento roto. Vicente Suárez, con apenas 14 años, fue alcanzado por una bala cuando intentó impedir que el enemigo subiera las escaleras. Cayó, pero antes de morir alcanzó a gritar «¡Viva México!», un grito que estremeció incluso a sus atacantes. Juan siguió subiendo. Cada piso era un infierno. El humo le nublaba la vista, el calor le quemaba los pulmones. Escuchaba los disparos, las órdenes en inglés, los gemidos de los moribundos. En medio del caos, se encontró con Fernando, que intentaba resistir con su último cartucho. «Vete, Juan, ya no hay nada que hacer», le dijo con voz temblorosa. Pero él no respondió. Subió hasta la azotea, donde el viento era más fuerte y el cielo parecía más cercano. Desde allí, miró el campo de batalla. Vio los cuerpos de sus amigos esparcidos por el patio, el humo cubriendo todo, los enemigos acercándose a la torre. Y vio también la bandera, símbolo de todo lo que amaba. Entonces lo comprendió: si el enemigo la tomaba, la humillación sería completa. Sin dudarlo, corrió hacia el mástil, arrancó la bandera y la abrazó contra su pecho. Las balas silbaban, el aire ardía, pero él no se detuvo. Sintió el peso de México entero sobre sus hombros y tomó su decisión. Si la bandera debía caer, caería con él. Mientras el castillo ardía detrás, Juan Escutia corrió hacia el borde y se lanzó al vacío, envuelto en los colores de su patria. Por causa de eso, el silencio que siguió al salto de Juan Escutia pareció detener el tiempo. Durante unos segundos, ni siquiera los cañones se escucharon. Los soldados que avanzaban por la colina vieron una figura caer envuelta en el tricolor mexicano, y muchos bajaron sus armas sin comprender lo que habían presenciado. Algunos creyeron ver en ese gesto una locura, otros un acto divino. Pero todos sintieron algo que no podían explicar. En ese instante, el sacrificio del joven cadete se convirtió en un símbolo, en una chispa que ningún ejército podría apagar. Mientras tanto, dentro del castillo, el combate continuaba. Los estadounidenses ya habían penetrado las defensas y se extendían por los pasillos como una sombra imparable. Los pocos cadetes que quedaban seguían luchando cuerpo a cuerpo. Agustín Melgar, herido pero de pie, defendía su posición con una furia que sorprendía a los enemigos. Había recibido varios disparos, pero aún sostenía su bayoneta. En un último intento de resistir, se lanzó contra los invasores antes de ser abatido. Fernando Montes de Oca cayó poco después,
alcanzado por una bala que lo dejó sin fuerzas, pero aún tuvo tiempo de mirar hacia la bandera que ya no estaba y sonreír con orgullo. Francisco Márquez, el más pequeño, trataba de ayudar a un compañero caído cuando un proyectil lo alcanzó. Tenía solo 13 años, pero había demostrado una valentía que ni los más veteranos podían igualar. Juan de la Barrera, el mayor de todos, resistía en la zona de los cañones, tratando de cubrir la retirada de los heridos. Cuando finalmente fue rodeado, se negó a rendirse. En sus últimos momentos, gritó también el nombre de su país, como si su voz pudiera atravesar el humo y llegar hasta el cielo. El castillo de Chapultepec ardía. El fuego consumía las cortinas, los muebles, las banderas. El suelo estaba cubierto de casquillos, de escombros y de cuerpos. Los pocos oficiales que quedaban fueron capturados. Los invasores, al recorrer el interior, encontraron un escenario de destrucción, pero también de dignidad. Los jóvenes cadetes yacían con el uniforme desgarrado, con el rostro cubierto de sangre y polvo, pero con las manos aún aferradas a sus armas. A pesar de la derrota, nadie los miró como perdedores. Un oficial estadounidense, al ver los cuerpos, ordenó que no se les tocara. Dijo que aquellos muchachos habían luchado con más valor que muchos hombres. Incluso los soldados enemigos se quitaron los sombreros en señal de respeto. El eco del combate se disipó poco a poco, y en medio de la humareda, el castillo quedó en silencio. Solo el viento seguía soplando, levantando las cenizas que cubrían el suelo. En la colina, algunos campesinos y civiles que habían huido regresaron al anochecer. Encontraron los cuerpos de los cadetes extendidos en diferentes rincones del castillo. Nadie los conocía por nombre, pero todos comprendieron que habían muerto por algo más grande que ellos. Con cuidado, comenzaron a recogerlos y a cubrirlos con mantas. Cuando hallaron el cuerpo de Juan Escutia al pie del cerro, aún envuelto en la bandera, las lágrimas se mezclaron con el polvo. No sabían exactamente quién era, pero sabían que había hecho lo que nadie más se había atrevido. Durante la noche, el cielo se iluminó con los últimos reflejos del fuego. Desde la ciudad, muchos vieron arder Chapultepec y creyeron que todo estaba perdido. Sin embargo, en medio de la desesperación, surgió un sentimiento nuevo, una mezcla de tristeza y orgullo. Aquellos 6 cadetes, que no representaban más que una gota en el mar de la guerra, habían encendido una llama de dignidad nacional. Su sacrificio no detuvo al invasor, pero sí cambió para siempre la forma en que México miraría su propia historia. Cuando amaneció, el humo se disipó lentamente. Los cuerpos fueron colocados juntos en el patio principal. Los soldados estadounidenses los miraban en silencio, sin burlas, sin arrogancia. Algunos incluso rezaron. Aquel día, sin saberlo, nacieron los niños héroes, no como personajes de bronce ni como mitos de los libros, sino como hombres de carne y hueso que eligieron morir de pie antes que vivir de rodillas. Y aunque el país tardaría años en recuperarse, su ejemplo quedaría grabado en el corazón de cada mexicano, como un recordatorio de que el valor, a veces, puede brillar incluso en la derrota. Hasta que finalmente, cuando el humo se disipó y el sol volvió a iluminar el cerro, Chapultepec ya no era un castillo, sino un altar. Los cuerpos de los cadetes fueron recogidos por manos temblorosas, mientras los pocos sobrevivientes del ejército mexicano observaban en silencio. Nadie hablaba. Solo el viento se atrevía a pasar entre los muros rotos, moviendo los jirones de la bandera que Juan Escutia había protegido con su vida. El olor a pólvora todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma del bosque quemado. Era un amanecer triste, pero también sagrado. México había perdido la batalla, pero había ganado algo más profundo, un ejemplo que ninguna derrota podría borrar. En la ciudad, la noticia se extendió como fuego. Los nombres de los jóvenes comenzaron a pronunciarse en voz baja, primero con dolor, luego con orgullo. Las madres lloraban, los soldados los recordaban, y los niños repetían sus historias como si fueran leyendas. Se decía que uno se había envuelto en la bandera y se había lanzado desde lo alto para evitar que cayera en manos enemigas, que otro, herido y sangrando, había gritado «¡Viva México!» antes de morir. Nadie sabía exactamente cómo habían sucedido las cosas, pero eso no importaba. Lo que importaba era lo que representaban, la pureza del sacrificio, la dignidad de morir por algo en lo que se cree. El ejército estadounidense, al tomar la ciudad, no pudo borrar la huella de lo ocurrido.
Muchos de sus oficiales confesaron haber sentido respeto por aquellos jóvenes. Algunos, incluso, escribieron en sus diarios que nunca habían visto tanta valentía en tan poca edad. Años después, cuando la guerra terminó y México tuvo que reconstruirse entre las ruinas, los recuerdos de Chapultepec seguían vivos. Los nombres de Juan Escutia, Vicente Suárez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Juan de la Barrera se repetían como un rezo, como una promesa que pasaba de generación en generación. En cada escuela del país, los maestros contaban la historia. Los niños escuchaban con los ojos abiertos, imaginando aquel castillo envuelto en humo, los cañones, los gritos, la bandera ondeando sobre el abismo. Algunos no podían creer que fueran tan jóvenes. Otros, en silencio, sentían un nudo en la garganta y pensaban que ellos también serían capaces de algo así si la patria los llamara. Porque los niños héroes no eran solo personajes del pasado, sino espejos en los que cada mexicano podía mirarse y recordar que el amor a la tierra es más fuerte que el miedo. Con el tiempo, el cerro de Chapultepec se convirtió en un lugar de memoria. Se construyeron monumentos, se levantaron estatuas, se encendieron antorchas en su honor. Pero más allá de las piedras y del mármol, lo que permanecía era la historia que latía en el corazón del pueblo. Cada 13 de septiembre, las escuelas se llenaban de flores, las banderas se izaban a media asta, y el eco de las trompetas recordaba aquel día en que 6 jóvenes decidieron enfrentar al imposible. Algunos decían que, al caer la tarde, si uno escuchaba con atención entre los árboles del bosque, todavía podía oír el juramento que hicieron antes de morir. En los años siguientes, México sufrió, cambió, se levantó. Hubo nuevas guerras, nuevos héroes, nuevas derrotas. Pero el espíritu de aquellos cadetes nunca se apagó. Representaban algo que estaba más allá de la victoria o la derrota, la dignidad. Y en cada momento oscuro, cuando el país parecía perder el rumbo, su historia regresaba como una llama silenciosa recordando lo que significa ser mexicano. Dicen que los héroes verdaderos no buscan la gloria, y que su recompensa no está en las estatuas ni en los himnos, sino en el alma de quienes los recuerdan. Los niños héroes no sabían que pasarían a la eternidad. No lucharon para ser recordados, sino porque no podían hacer otra cosa. Cuando todo se derrumbaba, ellos eligieron mantenerse firmes. Y por eso, aunque el tiempo avance y los siglos cambien, cuando el viento sopla en Chapultepec y toca la bandera, parece que sus voces todavía murmuran entre las hojas: aquí seguimos. Por México. Siempre.